El teléfono sonó a las 2:37 p.m. de un martes. Recuerdo exactamente la hora, porque estaba mirando el reloj de la cocina, calculando cuándo llegaría mi hijo Carlos a recogerme para nuestra cita con el médico. 43 años trabajando como electricista, manos que ya habían arreglado 1000 problemas, pero en ese momento temblaban al contestar el teléfono. «¿Señor Antonio Silva?» La voz de la gerente del banco sonaba tensa, casi susurrando. «¿Se encuentra en casa ahora? Es urgente». «Sí, estoy». «Aquí. ¿Pasó algo con mi cuenta?» «Señor, su hijo está aquí ahora, intentando retirar todo a su nombre, y no está solo. Hay una señora con él. Dice que es abogada, con un poder notarial que... Bueno, señor, hay algo muy extraño aquí». Mi pecho se desplomó. Literalmente sentí como si una pared de concreto hubiera caído sobre mi corazón. Carlos, mi único hijo, el niño que cargué en los hombros por años, que crié solo después de que su madre nos abandonó cuando él tenía apenas 8 años. El mismo Carlos que la semana anterior me había abrazado y dicho, «Papá, ahora me toca cuidarlo a usted». «Imposible», murmuré en el teléfono. Él juró que me ayudaría. Él mismo dijo que me acompañaría al médico hoy para cuidar mi salud. La gerente respiró hondo antes de responder. «Señor Antonio, por favor, venga inmediatamente. Y traiga sus documentos originales. Todos». Colgué el teléfono y me quedé ahí parado en la cocina, observando la mesa donde aún había 2 tazas de café del desayuno. Una era mía, la otra era de Carlos, que había dormido en casa porque dijo que quería estar más cerca de papá a cuidarlo mejor. Ahora entendía el verdadero motivo. Sentí ese dolor específico que solo un padre traicionado conoce. No es un dolor que grita, es un dolor que corta por dentro, como una navaja que va abriéndose camino despacio entre las costillas hasta llegar al corazón. Es el dolor de descubrir que tu vida entera de sacrificio valió menos que algunos ceros en una cuenta bancaria. Mis piernas flaquearon. Tuve que apoyarme en el fregadero de la cocina, el mismo fregadero que había arreglado 3 veces a lo largo de los años, porque Carlos siempre rompía la llave jugando cuando era niño. ¿Cuántas veces había dejado de comprarme algo para asegurarme de que él tuviera todo? ¿Cuántas madrugadas había pasado despierto, preocupado por su futuro, planeando cómo dejarle algo mejor a mi hijo? El silencio de la casa en ese momento pesaba más que 40 años de trabajo pesado. Era un silencio diferente, cargado de una traición que aún no lograba procesar completamente. Mi estómago estaba revuelto, como si hubiera tragado piedras, la boca seca, las manos sudando frío. Miré alrededor de la sala donde Carlos había crecido, la televisión vieja que nunca cambié porque siempre prioricé comprarle cosas a él, el sillón gastado donde acostumbraba sentarme para ayudarlo con la tarea. Las fotos en la pared mostraban nuestra vida juntos. Carlos con uniforme escolar, Carlos graduándose de la preparatoria, Carlos el día de la graduación de la universidad que pagué trabajando doble los fines de semana. Cada foto era una puñalada. Cada recuerdo se transformaba en evidencia de lo ingenuo que había sido, como un hombre de 64 años, que siempre se había enorgullecido de ser listo, durón, de resolver los problemas solo, había sido engañado por su propia sangre. La sensación física era insoportable. Ese nudo en la garganta que los hombres de mi generación aprendemos desde pequeños a tragarnos, pero que esta vez estaba demasiado grande para bajar. El pecho apretado, como si alguien hubiera puesto una banda de hierro alrededor de mi tórax y estuviera apretando despacio. Tomé las llaves del carro con manos temblorosas. El mismo carro que había mantenido impecable por 15 años, porque siempre fui un hombre cuidadoso con mis cosas. El carro donde le había enseñado a Carlos a manejar, donde habíamos platicado sobre la vida durante tantos viajes. En el camino al banco, cada semáforo en rojo era una eternidad. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, una disculpa para mi hijo. Tal vez sea un malentendido, pensaba. Tal vez está tratando de ayudarme con algo y la gerente no entendió bien.
Pero en el fondo, una voz que no quería escuchar susurraba la verdad. A los 64 años de edad, después de una vida entera criando a un hijo solo, trabajando como burro para darle lo mejor, me estaban robando. No un extraño, mi propio hijo. ¿Cuántos padres por ahí ya sintieron este dolor específico de descubrir que fueron vistos no como padres, sino como un obstáculo entre los hijos y el dinero? ¿Cuántos hombres de mi edad están en este exacto momento descubriendo que una vida entera de sacrificio fue interpretada como debilidad, no como amor? La respuesta vendría en 15 minutos, cuando abriría la puerta del banco y miraría a los ojos a mi hijo. Si ya sintieron que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de su hijo, quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa llamada me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si les gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para un hombre recuperar su valor, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Antonio Silva, tengo 64 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, descubriendo que mi propio hijo estaba tratando de robarme, como si fuera un cajero automático con piernas, no un padre que dedicó décadas de su vida a criar a ese muchacho. Porque esta historia va a hacer que muchos padres repiensen lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Soy electricista desde hace 43 años. Empecé como aprendiz a los 18, todavía viviendo con mis papás en una casa pequeña en el suburbio. Siempre fui un hombre de trabajar con las manos, de resolver problemas prácticos. No soy de muchas palabras, pero sí de hechos. Cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Cuando tomo un compromiso, lo cumplo. Esa siempre fue mi naturaleza. Conocí a la mamá de Carlos cuando tenía 28 años. Era bonita, hablaba bien, me hacía sentir especial. Nos casamos rápido, y Carlos nació al año siguiente. Estaba feliz como nunca había estado en la vida. Finalmente tenía mi propia familia, mi propósito. Recuerdo haber cargado a ese bebé en mis brazos y prometerme a mí mismo que él nunca pasaría por las dificultades que yo pasé. Trabajaba de lunes a sábado en la empresa, pero siempre sacaba tiempo para llegar a casa y ayudar con el baño, con la comida. El fin de semana era sagrado para la familia. Llevaba a Carlos al parque, le enseñaba a andar en bicicleta, a volar papalotes. Eran los mejores momentos de mi vida. La tragedia empezó cuando Carlos cumplió 8 años. Su mamá simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no había nacido para ser madre, que quería vivir la vida. Me abandonó con un niño de 8 años y una casa que pagar. Nunca más dio señales de vida. En ese momento pude haberme desplomado. Muchos hombres habrían entregado al hijo a familiares o al gobierno, pero yo no. Miré a ese niño llorando por su mamá y pensé, ahora somos solo nosotros dos, mijo, y voy a ser papá y mamá al mismo tiempo. Y fue exactamente eso lo que hice. Reorganicé mi vida entera alrededor de Carlos. Me levantaba a las 5:30 para prepararle el desayuno antes de la escuela. Trabajaba de las 7 a las 5, corría a recogerlo a la escuela, lo ayudaba con la tarea, hacía la cena, lo bañaba, lo acostaba. El sábado era día de lavar ropa, hacer las compras, limpiar la casa. El domingo era nuestro día de diversión, parque, cine o simplemente ver tele juntos. Dejé todo para ser un buen padre. Dejé de salir con amigos. No salí con nadie durante años porque no quería confundir al niño. Cada decisión que tomaba en la vida tenía a Carlos como centro. ¿Será que esto es bueno para mi hijo? Era la pregunta que guiaba cada elección. Cuando quiso hacer natación, le pagué la escuela más cara de la zona, aunque tuve que hacer horas extra para conseguirlo. Cuando creció y quiso un videojuego, trabajé 2 fines de semana seguidos
para comprárselo. Cuando llegó a la adolescencia y quiso unos tenis de marca, usé el mismo zapato roto por 6 meses más para poder comprarle lo que quería. Carlos era un niño inteligente, siempre fue bien en la escuela, educado, me respetaba. Cuando me decía papá con esa voz de niño, mi corazón se derretía. Cuando me abrazaba antes de dormir, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Era mi motivación para levantarme temprano todos los días. En la adolescencia, como todo muchacho, tuvo sus fases difíciles, pero siempre platicábamos. Yo no era un papá que pegaba o gritaba, creía en el diálogo, en el ejemplo. «Mijo», le decía, «hombre de palabra es hombre de valor. Siempre sé honesto conmigo, que juntos resolvemos cualquier problema». Cuando llegó la hora del examen de universidad, Carlos quería estudiar administración de empresas. La carrera era de tiempo completo, en una universidad privada cara. Hice las cuentas. Aún trabajando extra, apenas alcanzaba para pagarla. Pero ¿cómo le iba a decir no al sueño de mi hijo? Saqué un préstamo. Empecé a trabajar también los sábados por la tarde. Dejaba al muchacho en la universidad por la mañana, me iba a trabajar, lo recogía por la noche. Fueron 4 años así. 4 años levantándome a las 5 y llegando a casa a las 10 de la noche. Exhausto, pero feliz porque estaba construyendo el futuro de mi muchacho. Durante la universidad, Carlos salió con algunas muchachas. Una especialmente se puso seria, la Patricia. Me caía bien. Parecía una niña buena, educada. Hablaban de casarse después de la graduación. Yo ya me imaginaba nietos, nuestra familia creciendo. El día de su graduación fue el día más feliz de mi vida. Ver a mi hijo con toga y birrete, recibiendo el diploma, sabiendo que había logrado darle algo que yo nunca tuve, educación superior. Lloré como niño en ese auditorio. Era la coronación de 16 años de dedicación total. Después de la graduación, Carlos consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Empezó ganando bien, se mudó a un departamento más grande. Estaba orgulloso. Finalmente mi muchacho era independiente, construyendo su propia vida. Fue en esa época que se casó con Patricia. Yo pagué buena parte de la boda, obviamente. Era mi único hijo, quería que fuera especial. Usé mis ahorros y saqué otro préstamo, pero valió la pena. Verlo feliz era todo lo que quería. Los primeros años después de la boda fueron tranquilos. Carlos venía a visitarme todos los domingos a almorzar. Platicábamos sobre el trabajo, sobre sus planes, sobre la posibilidad de nietos. Me sentía realizado. Había cumplido mi misión como padre. Pero despacio, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se fueron espaciando. De todos los domingos pasaron a 2 por mes, después una vez por mes. Cuando le hablaba siempre estaba ocupado. «Después te hablo, papá». Solo que la llamada de vuelta casi nunca llegaba. Cuando nos veíamos, la plática se volvió diferente. Menos interés. En mi vida, menos preguntas sobre cómo estaba. Y empezaron a aparecer peticiones. Pequeñas al principio. «Papá, ¿me puedes prestar 2,000 pesos? Es solo hasta fin de mes». «Papá, se descompuso el refrigerador. ¿No me puedes ayudar con una parte?» Siempre decía que sí. ¿Cómo un padre le niega ayuda al hijo? Además, pensaba, el muchacho está empezando la vida, es normal que necesite una mano. Lo que no me daba cuenta es que esas peticiones eran solo el principio de un plan mucho más elaborado. Las señales estuvieron ahí todo el tiempo. El problema es que cuando eres padre, no quieres verlas. Inventas excusas, justificas lo injustificable, porque aceptar que tu propio hijo puede estar engañándote es aceptar que fallaste en lo más importante de tu vida. La primera señal real pasó un domingo de comida, como 2 años después de su boda. Había preparado espagueti. Siempre fue el platillo favorito de Carlos desde niño. Llegó con Patricia, pero estaba raro. Inquieto, viendo el celular a vino sin toser. Cada rato, contestando mensajes durante la comida. «Carlos, guarda ese teléfono. Tu papá hizo una comida especial», le dijo Patricia. «Relájate, Pat. Es trabajo. Papá, usted entiende, ¿verdad? Hoy en día no se puede desconectar nunca».
Me tragué eso en silencio. En mi época el domingo en familia era sagrado, pero pensé, los tiempos son otros, el muchacho está creciendo profesionalmente. Durante la comida empezó a hacer preguntas raras sobre mis ahorros. Papá, ¿ya pensó en invertir ese dinero? El pagaré no rinde nada hoy en día. ¿Cuánto tiene guardado? En ese momento pensé que era interés genuino. Mi hijo había estudiado administración de empresas. Obviamente entendía de dinero mejor que yo. Tengo unos 180,000 pesos guardados, respondí. Es lo que sobró después de pagar tu boda y acabar de pagar la casa. Vi sus ojos brillar de una manera que en ese momento interpreté como orgullo del papá trabajador. Hoy sé que era codicia. 180,000 pesos parados en el banco es dinero. Perdido, papá. Déjeme ayudarlo a invertir eso. Conozco a un corredor excelente, cuate mío de la facultad. 2 semanas después, apareció con unos papeles. Papá, traje esos documentos para la inversión. Nomás firma aquí que yo me encargo de todo. Firmé sin leer bien. Era mi hijo. Si él dijo que era bueno para mí, era bueno. Además, siempre fui un hombre de trabajar con las manos, no con papeles. Confiaba en su conocimiento. En los meses siguientes, cuando le preguntaba sobre la inversión, siempre decía, va rindiendo bien, papá. Déjelo tranquilo que en unos años va a tener una buena sorpresa. La segunda señal pasó cuando empecé a recibir llamadas raras de bancos ofreciéndome préstamos. Señor Antonio, identificamos que usted tiene un excelente perfil crediticio. ¿Le gustaría hacer un préstamo con tasa especial? No necesito dinero, siempre respondía. Pero, señor, según nuestro sistema, usted ya tiene relación con nosotros. ¿No quiere aumentar el límite? Esto me dejó confundido. Solo tenía cuenta en el banco del barrio, donde recibía mi salario desde hacía 15 años. ¿Qué relación era esa? Cuando le pregunté a Carlos sobre esto, se rió. Ay, papá, debe ser por esa inversión que hicimos. Los bancos se vuelven locos ofreciéndole productos cuando ven movimiento en la cuenta. Es normal. Me tragué otra excusa. La tercera señal fue el cambio en la forma como me hablaba. Antes, siempre era cariñoso. Hola, papá. ¿Cómo está? Ahora se volvió más directo, casi impaciente. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Las llamadas se volvieron más escasas y más cortas, y siempre tenían un propósito específico. Papá, ando medio apretado este mes. Se descompuso el carro. Papá, Patricia se enfermó. Necesito pagar un médico particular. Papá, salió una oportunidad de negocio, pero necesito una lana para entrar. Siempre 4,000, 6,000, 8,000 pesos. Es solo un préstamo, papá. El mes que viene se lo pago con intereses. Pero el mes siguiente llegaba y aparecía otro problema. Otra necesidad urgente. El dinero de los préstamos anteriores nunca se mencionaba. Cuando tocaba el tema, se molestaba. Papá, ¿está dudando de mí? Después de todo lo que hemos construido juntos, relájese que no me voy a olvidar de lo que le debo. Hay una frase que empezó a usar que me debería haber alertado. Papá, usted ya hizo su parte en la vida. Ahora me toca crecer y después yo lo cuido. En ese momento me pareció bonito. Hoy veo que era la preparación para convertirme en peso muerto. La cuarta señal fue cuando empezó a llevar menos a Patricia en nuestras visitas. Le duele la cabeza o fue a ver a su mamá. Cuando venía, se quedaba callada, mirando para otro lado, como si estuviera incómoda. Un día fue al baño y se olvidó el celular en la mesa. Sonó un mensaje y sin querer vi la vista previa en la pantalla. ¿Estás seguro de esto, Carlos? Es tu papá. Cuando regresó le pregunté, ¿todo bien entre ustedes? Todo, don Antonio, ¿por qué? Nada, solo preguntaba. Pero ese mensaje se me quedó martillando en la cabeza. ¿Seguro de qué? ¿De qué estaban hablando? La quinta señal pasó cuando me encontré por casualidad con un compañero que trabajaba en el banco donde había invertido mi dinero. Órale, Antonio, no fuiste muy listo, ¿eh? Préstamo con esa tasa. Menos mal que es poco tiempo. Préstamo. Yo hice una inversión. ¿Inversión? Compa, en mi sistema,
aparece un préstamo de 180,000 pesos a su nombre. ¿No se acuerda? Mi mundo se desplomó en ese momento. Inversión no, préstamo, a mi nombre, de exactamente la cantidad que tenía guardada. Llegué a casa temblando. Le hablé a Carlos. «Mijo, necesito platicar contigo urgente, sobre esa inversión». «¿Qué pasó, papá? ¿Pasó algo? Ven acá hoy, ahorita». Llegó 2 horas después, pero no solo. Trajo a Patricia, y por primera vez me miró a los ojos con una expresión que nunca había visto. Ya no era la mirada de mi muchacho. Era la mirada de alguien que había sido descubierto. «Papá, antes de que diga cualquier cosa, déjeme explicarle». Fue en esa plática que descubrí la primera gran mentira. No había inversión ninguna. Había usado mi nombre para sacar un préstamo de 180,000 pesos y gastado el dinero en una oportunidad de negocio que había salido mal. «Pero papá, le voy a pagar. Solo necesito un poco más de tiempo». «Carlos, me mentiste. Me hiciste firmar un préstamo pensando que era una inversión». «Papá, no quería preocuparlo. Iba a resolver todo antes de que se diera cuenta. Y si no, me hubiera dado cuenta». Silencio. Fue ahí que me di cuenta. Mi hijo había planeado engañarme desde el principio. La pregunta que quedó fue, si mintió sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? La respuesta vino en los meses siguientes, cuando descubrí que aquello era solo la punta del iceberg. Después de descubrir la mentira sobre el préstamo, debería haber reaccionado inmediatamente. Debería haber puesto límites, pedido explicaciones, exigido respeto. Pero no lo hice. ¿Y saben por qué? Porque existe una trampa específica para padres hombres de nuestra generación. Nos criaron para resolver problemas, no para crear conflictos. Durante 40 años como electricista, siempre que había un cortocircuito, yo no me peleaba con la instalación. La arreglaba. Cuando algo estaba roto, no discutía con la máquina. La componía. Y fue exactamente esa mentalidad que mi hijo explotó en mi contra. «Papá, sé que me equivoqué, pero ahora vamos para adelante. Déjeme arreglar esta situación». Y le creí. Porque eso era lo que hacía toda la vida. Cuando algo salía mal, lo arreglábamos y seguíamos adelante. Fue así que empezó la explotación sistemática. Primero, me convenció de no hablar con nadie sobre el préstamo. «Papá, esto es entre nosotros dos. No hay que andar regando problemas de familia por ahí». Me aisló de mis amigos, de los vecinos, de cualquier persona que pudiera darme una opinión externa sobre lo que estaba pasando. Segundo, asumió el control de mis finanzas temporalmente. «Papá, déjeme manejar este desmadre que hice. Voy a organizar todo, pagar este préstamo y regresamos a lo normal». Le entregué mis tarjetas, claves, documentos. En mi cabeza estaba ayudando a mi hijo a arreglar su error. En realidad, estaba entregándole las llaves de la caja fuerte al ladrón. Tercero, me puso en una rutina de rendición de cuentas. Cada semana tenía que justificarle mis gastos. «Papá, 800 pesos en el súper, está exagerando. Tiene que economizar si quiere que liquide esta deuda». Imaginen la humillación. Un hombre de 60 años que trabajó toda la vida, teniendo que pedirle permiso a su propio hijo para comprar comida. Pero me lo tragaba, porque pensaba que era temporal, que pronto todo regresaría a la normalidad. La explotación financiera fue solo el principio. Lo peor era el abuso emocional que venía junto. Carlos desarrolló una técnica que hoy sé que se llama manipulación. Cada vez que yo cuestionaba algo, volteaba la conversación contra mí. «Papá, se está poniendo olvidadizo. Ya le expliqué esto». «Papá, usted no entiende de dinero, por eso está en esta situación». Cuando me quejaba de que ya no veía el dinero de mi pensión, decía, «Papá, usted se gastó todo en mi educación, ¿se acuerda? Ahora me toca administrar mejor». Cuando le preguntaba por qué ya no me visitaba, la respuesta era, «Papá, anda muy negativo últimamente. Es difícil convivir así». Ustedes no saben lo que es escuchar eso del propio hijo. Es como si alguien tomara cada momento bueno de tu vida como padre y lo convirtiera en prueba de que fuiste un fracasado. Cada sacrificio que hice por él
se volvía evidencia de que era incompetente para cuidarme solo. La soledad que vino después fue devastadora, y no es cualquier tipo de soledad. Es la soledad específica del hombre mayor que fue abandonado por su propia sangre. Los hombres de nuestra generación no nos criaron para hablar de sentimientos. No le hablamos a los amigos llorando, no vamos al psicólogo, no tenemos red de apoyo emocional. Cuando nuestra familia nos abandona, nos quedamos literalmente solos en el mundo. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Me levantaba, desayunaba solo, comía solo, cenaba solo, dormía solo. La televisión se volvió mi única compañía, pero hasta la tele me molestaba, porque cada comercial del Día del Padre, cada escena de familia feliz, era una puñalada. Empecé a tener problemas de salud que claramente estaban relacionados con el estrés. Dolor en el pecho, presión alta, insomnio. Cuando iba al médico me preguntaba, ¿cómo está la familia? ¿Tiene apoyo en casa? ¿Cómo le iba a explicar que mi familia me estaba robando? La vergüenza era insoportable. Vergüenza de haber criado un hijo malagradecido. Vergüenza de haber sido engañado. Vergüenza de estar en una situación que no sabía cómo resolver. Hay un dolor específico que siente el hombre cuando pierde el respeto como jefe de familia. No es solo tristeza. Es como si te arrancaran la identidad. Ya no sabía quién era así. No era el papá de Carlos, sino era el proveedor, el protector, el hombre que resolvía los problemas. Durante ese periodo, descubrí que el préstamo era solo una parte del problema. Carlos había usado mi nombre para abrir cuentas en otros bancos. Había tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Había financiamientos de cosas que yo nunca compré. Cuando lo enfrenté sobre esto, la respuesta siempre era la misma. Papá, usted firmó. ¿No se acuerda? Se está poniendo olvidadizo. Y lo más diabólico, siempre traía pruebas, papeles con mi firma, fotos de nosotros dos firmando documentos. ¿Cómo iba a probar que no me acordaba de haber firmado eso? ¿Cómo iba a probar que me había engañado sobre lo que estaba firmando? El chantaje emocional era constante. Papá, después de todo lo que usted invirtió en mí, ahora va a desconfiar. ¿Va a destruir nuestra relación por dinero? Papá, si no confía en mí, no tiene a nadie más en el mundo. La familia somos nosotros dos. Papá, se está poniendo paranoico. Eso es cosa de la edad. Tal vez sea mejor buscar ayuda médica. Esta última frase me atormentaba. ¿Y si estaba en lo cierto? ¿Y si realmente me estaba volviendo confuso? ¿Y si la culpa era mía por no entender bien las cosas? Los hombres de nuestra generación tenemos pavor de perder la lucidez, de ser considerados chocos. Carlos explotaba exactamente ese miedo. Cada vez que yo cuestionaba algo, le echaba la culpa a mi edad, a mi confusión mental. Fue en esa época que descubrí lo peor. Estaba hablándole a otras personas de que yo estaba problemático. Me encontré con una vecina en la calle que me dijo, «Don Antonio, Carlos me contó que usted está pasando por dificultades. Si necesita algo...» ¿Dificultades? Dijo que anda medio confundido últimamente haciendo líos con el dinero. En ese momento, entendí que estaba construyendo una narrativa sobre mí. Estaba plantando la semilla de que era un viejo problemático, confundido, que ya no sabía cuidarse solo. ¿Preparando el terreno para qué? ¿Para internarme? ¿Para quedarse con mis bienes definitivamente? El aislamiento social se fue intensificando. Los pocos amigos que tenía empezaron a tratarme de forma diferente. No sabían si creerle a Carlos o creerme a mí. En la duda se alejaron. Me volví un fantasma en mi propia vida. Me levantaba sin propósito, vivía sin alegría, dormía sin esperanza. A veces me quedaba horas sentado en el portal, observando la calle, pensando dónde había fallado como padre. El peor momento fue cuando me di cuenta de que estaba empezando a dudar de mí mismo. ¿Y si Carlos tiene razón? ¿Y si realmente estoy confundido? ¿Y si es verdad que ya no sé cuidar mi dinero? Fue ahí que casi me rindo. Casi acepté ser tratado como un niño el resto de mi vida.
Casi entregué completamente mi dignidad para mantener la ilusión de que todavía tenía una familia. Pero había algo que Carlos no sabía sobre el papá que estaba explotando. Yo era un hombre que había criado a un hijo solo, trabajando con las manos. Yo era un hombre que había arreglado miles de problemas eléctricos a lo largo de la vida. Y un hombre así no se rinde fácil, principalmente cuando descubre que el problema no está en la instalación de la casa. El problema está en el propio hijo. Hay momentos en la vida que llegan como un rayo. De repente, en un martes común, todo queda claro. La ficha cae de una vez y entiendes que o reaccionas ahora o vas a vivir el resto de la vida como tapete de tu propio hijo. Mi momento llegó una tarde de marzo, cuando estaba organizando papeles viejos para hacer espacio en el ropero. En el fondo de un cajón, encontré una carpeta que había olvidado completamente. Adentro tenía documentos antiguos, acta de nacimiento de Carlos, boletas escolares, algunas fotos de su infancia. Pero había algo más. Una carta. Era una composición que Carlos había escrito a los 12 años para la escuela. El tema era mi héroe. Había escrito sobre mí. Mi héroe es mi papá, Antonio Silva. Trabaja mucho para darme todo lo que necesito. Cuando mi mamá se fue, pudo haber desistido, pero no desistió. Me enseñó a ser hombre de palabra. Mi papá siempre dice, «Mijo, el carácter no se compra, se construye. Cuando crezca, quiero ser igual a él. Quiero cuidarlo cuando esté viejo, así como él me cuida ahora. Mi papá es el hombre más honesto que conozco». Me senté en la cama y leí esa carta 3 veces. Lágrimas bajando por mi cara. Lágrimas de un tipo que no derramaba desde hacía años. No, eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia. Cómo ese niño de 12 años que me veía como héroe se había convertido en el hombre de 32 que me estaba robando. Fue en ese exacto momento que algo cambió dentro de mí. Una claridad fría, calculada, que no sentía desde hacía años. La misma claridad que tenía cuando encontraba un problema eléctrico complicado y necesitaba rastrear cada cable hasta descubrir dónde estaba el cortocircuito. El problema no era conmigo, el problema era con mi hijo. Y problemas. Yo sabía resolverlos. Primero necesitaba entender exactamente qué tan grande era el daño. Guardé la carta en el bolsillo y fui al banco. No al banco principal donde Carlos controlaba mis cosas, sino al banco más pequeño donde tenía una cuenta vieja que casi ya no usaba. «Me gustaría saber mi situación en todos los bancos de la ciudad», le dije al gerente. «Sospecho que alguien puede estar usando mi nombre indebidamente». El muchacho fue muy atento. En 2 horas tenía un reporte completo. Lo que descubrí me dio ganas de vomitar. 6 préstamos a mi nombre, por un total de 356,000 pesos. 4 tarjetas de crédito que yo nunca había pedido, todas al límite. Un financiamiento de carro de 140,000 pesos. Un carro que yo nunca vi. Una cuenta corriente que estaba 48,000 pesos en números rojos. Total de la deuda, 544,000 pesos. Más de 2 veces el valor de mi casa. Dinero que me tomaría 15 años pagar con mi pensión. Pero había algo más en el reporte. Una información que cambió todo. «Don Antonio, usted aparece como aval de un préstamo empresarial de 800,000 pesos. La empresa se llama CS Consultoría. ¿La conoce? CS Consultoría. Carlos Silva, Consultoría. Mi hijo había abierto una empresa a mi nombre como aval. Si la empresa quebraba, yo sería responsable por 800,000 pesos adicionales». Salí del banco con las piernas temblando, pero con una determinación que no sentía desde hacía años. Aquello ya no era sobre dinero, era sobre dignidad, era sobre mostrarle a ese muchacho que el héroe de la composición todavía estaba vivo dentro de mí. Llegué a casa e hice algo que no hacía desde hacía meses. Abrí una cerveza fría, me senté en el portal y planeé mi venganza. No venganza de hacer daño, venganza de recuperar mi valor como hombre. Primer paso, documentar todo. Le tomé foto a cada papel,
Anoté cada deuda. Organicé una carpeta con todas las evidencias de lo que estaba pasando. Si era necesario ir a la justicia, tendría pruebas. Segundo paso: investigar la empresa. Al día siguiente, fui a la dirección registrada de CS Consultoría. Era una oficina pequeña en una zona comercial. Fingí que estaba interesado en contratar los servicios y logré platicar con la secretaria. ¿Está el señor Carlos? Solo viene aquí 2 veces por semana, pero puedo agendar una cita. ¿Qué tipo de consultoría hacen? Asesoría financiera para personas físicas. El señor Carlos es especialista en ayudar a familias a organizar su patrimonio. La ironía era revoltosa. Mi hijo había montado una empresa para enseñarle a otras personas a cuidar su dinero mientras robaba el mío. Tercer paso: descubrir dónde estaba el dinero. Esto fue más complicado, pero tenía una ventaja. Conocía a mi hijo desde niño. Sabía sus hábitos, sus gustos, sus sueños. Empecé a observar. Pasé algunas tardes en el estacionamiento de su empresa, solo observando. Vi cuando llegó en un carro nuevo, un sedán negro, caro, el mismo carro que aparecía a mi nombre en el financiamiento. Lo seguí hasta Tom's, el departamento. Ya no era el departamento sencillo donde vivía cuando se casó. Era un edificio lujoso, con portero, área de recreación. Departamento que costaba por lo menos 3 veces más que el anterior. Descubrí también que él y Patricia estaban viajando frecuentemente. El Instagram de Patricia estaba lleno de fotos en resorts, restaurantes caros, tiendas de marca. Todo financiado con mi dinero. Cuarto paso: construir una red de apoyo. Me acordé de un amigo de los tiempos del sindicato, el Joaquín, que se había jubilado y se hizo abogado. Le hablé y le conté toda la situación. Antonio, esto es delito: uso indebido de documento, estafa, apropiación indebida. Tu hijo puede ir a la cárcel. No quiero encarcelar a nadie, Joaquín. Solo quiero mi vida de vuelta. Entonces vamos a hacer diferente. Vamos a darle un susto que nunca va a olvidar. Quinto paso: la trampa. Joaquín me ayudó a elaborar un plan sencillo pero efectivo. Iba a fingir que me estaba sintiendo mal, llamar a Carlos, para que me ayudara, y enfrentarlo con todas las evidencias enfrente de un testigo. Pero había un detalle: no iba solo a enfrentarlo, iba a hacerle una propuesta que no podría rechazar. Le hablé a Carlos un jueves por la mañana, fingiendo voz débil. «Mijo, me siento muy mal. Dolor en el pecho, falta de aire. ¿Puedes venir? Tengo miedo». Se tardó casi 1 hora en llegar. Cuando llegó, estaba claramente molesto. «¿Qué pasó, papá? Tengo una junta importante ahorita». «Siéntate, Carlos. Necesito hablar en serio contigo». Fue en ese momento que Joaquín salió del cuarto. Carlos se puso blanco cuando vio al abogado. «Carlos», dije, sacando la carpeta de documentos, «descubrí todo». Puse en la mesa todos los papeles, los préstamos, las tarjetas, el financiamiento del carro, los documentos de la empresa. El silencio duró casi 1 minuto. Carlos miró los papeles, me miró a mí, miró a Joaquín, de vuelta a los papeles. Cuando finalmente habló, la voz le temblaba. «Papá, puedo explicar todo». «Esto... no necesitas explicar nada», lo corté. «No te llamé para escuchar disculpas. Te llamé para hacerte una propuesta». Sexto paso: la propuesta. Era sencilla y directa. «Carlos, tienes 48 horas para regresarme el acceso a todas mis cuentas y tarjetas. Tienes 30 días para transferir la propiedad del carro de mi nombre al tuyo. Tienes 60 días para quitarme como aval de tu empresa. Y tienes 90 días para presentar un plan realista de pago de las deudas que hiciste a mi nombre». «¿Y si no?» «¿Puedo, papá? Ahí el leak. Joaquín va a meter una demanda penal contra ti por estafa y voy a cortar cualquier relación que todavía existe entre nosotros. Papá, no puede estar hablando en serio». Me levanté de la silla, saqué la composición antigua que tenía en el bolsillo y la puse en la mesa junto con los otros papeles. «Lee esto, Carlos». Leyó la composición en silencio. Cuando terminó, tenía los ojos rojos. «Ese niño de 12 años que escribió esta carta todavía existe en algún lugar ahí».
Adentro, le dije. Si existe de verdad, vas a hacer lo correcto. Si ya no existe, entonces críe a un extraño, y no tengo obligación ninguna de mantener a un extraño. Séptimo paso, el ultimátum. Tienes hasta el sábado al mediodía para regresarme las tarjetas y claves. Si no haces eso, el lunes en la mañana Joaquín y yo vamos a la fiscalía a poner una denuncia. Carlos trató de argumentar, llorar, prometer que iba a cambiar, pero yo estaba diferente. Ya no era el papá desesperado por mantener la familia unida a cualquier costo. Era un hombre que había redescubierto su valor. No quiero promesas, Carlos, quiero hechos. Tienes 48 horas. Cuando salió de casa esa tarde, sabía que nuestra relación nunca más sería la misma, pero también sabía que había recuperado algo mucho más importante que dinero. Había recuperado mi autorrespeto. Por primera vez en años, dormí tranquilo, porque tenía la certeza de que, independientemente de lo que pasara, ya no era víctima. Era un hombre luchando por su propia dignidad. Y eso Carlos lo iba a descubrir en los próximos días. El viernes por la mañana, exactamente 36 horas después de mi ultimátum, Carlos apareció en mi puerta. No tocó el timbre. Tenía llave, siempre la tuvo. Pero esta vez, cuando abrió la puerta, se encontró con algo que no esperaba. Yo estaba sentado en la sala, tomando café, leyendo el periódico, con la expresión más calmada que había visto en años. «Papá, traje las tarjetas». Tiró una bolsa de plástico en la mesa de lino centro. Adentro estaban mis tarjetas, un papel con las claves y las llaves del carro que había financiado a mi nombre. «Excelente. ¿Y los accesos a los bancos?» «Todo está en el papel, usuarios, contraseñas, todo». Pero había algo en su postura que me molestó. No era arrepentimiento, no era humildad, era rabia mal disimulada, como si estuviera haciéndole un favor gigantesco a un papá impertinente. «Carlos, siéntate, todavía no terminamos de platicar». «Papá, ya hice lo que me pidió, necesito ir a trabajar». «¿Trabajar? ¿En la empresa que está a mi nombre como aval?» Silencio. «Siéntate». Se sentó, pero estaba inquieto, viendo el reloj, tamborileando los dedos en la mesa. Su ansiedad me dio curiosidad. «¿Dónde está Patricia? ¿Sabe de todo esto?» «Claro que sabe, es mi esposa». «¿Y está de acuerdo con que me roben?» «Papá, nadie robó nada, solo usé su nombre temporalmente». «Quino 44,000 pesos, Carlos, temporalmente». Fue en ese momento que explotó. La máscara se cayó completamente. «Órale, papá. ¿Cree que fue fácil aguantar esos cobros? ¿Cree que fue fácil tener que mantener esta casa, pagar sus cuentas, aguantarlo quejándose de todo? ¿Mantener esta casa? Carlos, estabas gastando mi dinero. Dinero que usted nunca iba a saber usar bien de todos modos. Lo iba a dejar todo parado en el banco hasta morirse». Ahí estaba la verdad, finalmente. No veía aquello como robo, lo veía como herencia anticipada. En su cabeza, yo ya estaba muerto, y él solo estaba aprovechando lo que sería suyo de todos modos. «Entonces así es como me ve, como un estorbo que se está tardando mucho en morir». «Papá, no fue eso lo que dije. Fue exactamente eso lo que dijiste». «Continúa. Usted no entiende. Tengo una empresa que manejar, una esposa, compromisos. ¿Cree que se puede vivir con el sueldo que gano en la oficina? ¿Y desde cuándo tus compromisos son mi responsabilidad?» «Desde siempre. Usted tuvo un hijo, ahora tiene que cargar con las consecuencias». Listo. La verdad. Completa. En la visión de Carlos, yo era un deudor eterno. Había tenido un hijo, entonces debía mantenerlo para siempre. No importaba la edad, no importaba que estuviera casado, tuviera profesión. Yo era el banco permanente de su vida. Y si te digo que ya no quiero cargar con esas consecuencias, ahí se va a quedar solo el resto de su vida, porque no tiene a nadie más en este mundo aparte de mí. La amenaza era clara. O yo aceptaba que me robaran, o perdía al único hijo, pero había calculado mal, muy mal. «Carlos, ¿conoces el dicho mejor solo que mal acompañado?» «Papá,
No, déjame terminar. Me acabas de hacer una amenaza. Dijiste que si no acepto que me robes, me voy a quedar solo. Sabes que no entendiste. Ya estoy solo desde hace años. La diferencia es que ahora voy a estar solo con dignidad, no siendo humillado por mi propio hijo. Su expresión cambió. Por primera vez, se dio cuenta de que el chantaje no estaba funcionando. Papá, está exagerando. ¿Estoy? Entonces, contéstame algo. ¿Cuánto tiempo hace que me hablaste solo para saber cómo estaba sin pedir dinero? Silencio. ¿Cuánto tiempo hace que me visitaste sin tener interés en revisar mis papeles, mis cuentas? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me diste un abrazo de verdad, no de quien tiene prisa? Silencio. Entonces dime, Carlos, ¿qué familia es esa que me estás amenazando con quitarme? Porque desde mi punto de vista, ya perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Lo que quedó fue solo un estafador, que por casualidad salió de mi barriga. Fue ahí que empezó a llorar, pero no era llanto de arrepentimiento, era llanto de rabia, de frustración por haber sido descubierto. Papá, no puede estar hablando en serio. ¿Después de todo, qué? ¿Después de todo lo que yo hice por ti? Porque por lo que hiciste por mí últimamente, no tengo de qué sentir nostalgia. En ese momento, sonó el teléfono. Era el banco. Señor Antonio, aquí es de la gerencia del Banco Central. ¿Podría venir? Ahora, hay una situación que necesitamos discutir urgentemente. ¿Qué tipo de situación? Prefiero platicar en persona. Es sobre actividades sospechosas en las cuentas vinculadas a su RFC. Colgué el teléfono y miré a Carlos. Estaba pálido. Parece que hay más cosas que no me contaste. Papá, ¿puedo explicarle? Vamos al banco, ahora. Vas a explicar todo allá, enfrente de la gerente. El camino al banco fue el más tenso de mi vida. Carlos trataba de convencerme de no ir. Papá, debe ser un malentendido. Déjeme resolver esto solo. Pero estaba decidido a descubrir la extensión completa de lo que había pasado. En el banco, la gerente nos recibió en una sala reservada. Lo que me contó fue aún peor de lo que imaginaba. Señor Antonio, identificamos movimientos raros en varias cuentas ligadas a su nombre, retiros en horarios sospechosos, transferencias a cuentas que no coinciden con su perfil de movimiento. ¿Qué tipo de transferencias? Transferencias a casas de bolsa, a empresas de inversión de alto riesgo, a cuentas en el extranjero. ¿Cuentas en el extranjero? Carlos estaba sudando frío a mi lado. Señor Antonio, su hijo abrió una cuenta en un banco digital a su nombre y transfirió 92,000 pesos a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Para qué? Según la justificación, inversión en criptomonedas. Miré a Carlos. Tenía la cabeza baja, como un niño que acababa de ser descubierto rompiendo algo caro. Carlos, mírame. Levantó la cabeza. Estaba llorando de verdad ahora. 92,000 pesos en Bitcoin. Papá, era una oportunidad única. Iba a rendir 300% en 6 meses. ¿Y rindió? La empresa desapareció con el dinero. Listo. No era solo robo. Era robo seguido de estupidez. Mi hijo me había robado para tirar dinero en una pirámide financiera. ¿Hay algo más que necesito saber? La gerente miró sus papeles. Hay otra situación delicada, señor Antonio. Su hijo trató de usar su nombre como garantía para un préstamo de 1,200,000 pesos. Afortunadamente, nuestro sistema de protección bloqueó la operación porque las cantidades no correspondían con sus ingresos. 200,000. Era para invertir en una franquicia, murmuró Carlos. Una oportunidad que salió. ¿Y si hubiera salido bien, yo iba a recibir mi parte de las ganancias? Silencio. Contesta mi pregunta, Carlos. Papá, cuando diera ganancia, iba a pagar todo lo que le debo. Esa no es respuesta. ¿Yo iba a recibir mi parte de las ganancias? Papá, ¿sí o no? No. Ahí estaba. Lampiel. Confesión completa. No me veía como socio, compañero o familia. Me veía como un recurso a explotar. La gerente continuó. Señor Antonio,
recomiendo que considere hacer una denuncia. Lo que pasó aquí es delito. Papá, por favor, no haga eso, Carlos suplicó. Va a destruir mi vida, mi carrera, y mi vida, mi dignidad. ¿Eso no importa? Papá, voy a devolver todo. Juro por Dios que voy a devolver. ¿Con qué dinero? Me acabas de decir que perdiste 92,000 pesos en una pirámide. Silencio. ¿Y la empresa? ¿Cómo está la situación de la empresa? Más silencio. Carlos, la empresa está quebrada, papá. No tiene clientes, no tiene ingresos, solo tiene deudas. ¿Qué deudas? Renta atrasada, proveedores, impuestos. ¿Cuántos impuestos? Como 160,000 de IEMSES, como 60,000 de ISR, 240,000 pesos que van a caer en mi cuenta si no pagas, porque soy el aval. Papá, ¿cuánto tiempo sabías que la empresa estaba quebrada? Como 6 meses. ¿Y aún así seguiste gastando mi dinero? Estaba tratando de salvar la empresa. Mentira. Estabas gastando en viajes, carro, departamento caro. Lo vi todo. Fue en ese momento que me di cuenta. Ya no había nada que salvar. No había arrepentimiento genuino. No había plan real de cambio. Solo había un hombre de 32 años que quería seguir viviendo como un adolescente mantenido por el papá. Carlos, levántate. Papá, levántate. Se levantó. Tienes 2 opciones. O asumes integralmente todas estas deudas, quitas mi nombre de todo, y encuentras una manera de pagarme de vuelta a lo largo de los próximos años, o voy a la fiscalía ahora y hago una denuncia por estafa. Papá, no puedo asumir todo eso solo. Es mucho dinero. Entonces vas a tener que aprender, porque una cosa te puedo garantizar. Ya no vas a usar mi pensión para financiar tu irresponsabilidad. ¿Y si no puedo pagar las deudas de la empresa? Ahí te vas a ir al buró de crédito, tu RFC se va a ensuciar y vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Papá está siendo cruel. ¿Cruel? Carlos, me robaste durante años, me mentiste en mi cara, me humillaste, me hiciste sentir un viejo inútil, y ahora yo soy el que está siendo cruel. Papá, soy su hijo. No, tú eras mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió verme como fuente de ingresos, no como papá. En ese momento, la máscara se cayó completamente de su lado también. La rabia explotó. Está bien, ¿quiere quedarse solo? Se va a quedar solo. Se va a morir solo en esa casa. Y cuando eso pase, ni siquiera voy a aparecer en el velorio. Perfecto. Así no corro el riesgo de que trates de vender mi ataúd antes del entierro. Salió de la sala dando un portazo. Fue así que descubrí algo fundamental. La amenaza de quedarse solo funciona cuando tienes miedo de la soledad. Pero cuando descubres que la compañía te está destruyendo, la soledad se vuelve libertad. Y fue exactamente esa libertad la que empecé a construir en los días siguientes. Los primeros días después del enfrentamiento en el banco fueron raros. No raros de malo, raros de diferente. Como cuando te quitas un zapato apretado que habías estado usando por años, y de repente te das cuenta de que tus pies no dolían por casualidad. Me levanté el primer lunes después de la pelea e hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Preparé un desayuno completo para mí. No esos cafés rápidos que tomaba corriendo, preocupado por las cuentas que Carlos podría estar haciendo. Un desayuno de verdad. Pan tostado, queso, jamón, fruta, jugo. Como si fuera una persona que merece ser bien tratada. Por lo menos por mí mismo. Me senté en el portal a desayunar y me di cuenta de algo curioso. El silencio de la casa ya no me molestaba. Durante años, ese silencio era el sonido de la soledad, de la familia que se había deshecho. Ahora era el sonido de la paz. No había nadie hablándome para pedir dinero. No había nadie llegando a casa fingiendo cariño para ver qué podía tomar. Solo era yo, mis pensamientos y una sensación de control que no sentía desde hacía décadas. Pero no voy a mentir, los primeros días también trajeron dudas. Por la noche,
Cuando la casa se quedaba muy callada, me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Y si cambiara? ¿Y si le hubiera dado otra oportunidad? ¿Y si estoy siendo un papá demasiado duro? Fue el Lic, Joaquín, quien me ayudó a mantener el rumbo. Me hablaba todos los días para saber cómo estaba y siempre decía: Antonio, no corriste a tu hijo, corriste a un estafador que vivía en tu casa. Y tenía razón. El niño que escribió esa composición a los 12 años llamándome héroe ya no existía desde hacía mucho tiempo. Lo que quedó fue un hombre de 32 años que creía que el mundo le debía todo. El primer gran cambio práctico fue asumir control total de mis finanzas. Cancelé todos los poderes que le había dado a Carlos, cambié todas las contraseñas, cerré cuentas que ni sabía que existían. Fue un trabajo de 2 semanas, pero al final tenía algo que no tenía desde hacía años: claridad completa sobre mi situación financiera. El daño era grande, 544,000 pesos en deudas, pero no era imposible de manejar. Hablé con los bancos, renegocié plazos, logré parcelar todo en cantidades que cabrían en mi pensión sin dejarme apretado. Me iba a tomar como 8 años liquidar todo, pero por lo menos ahora sabía exactamente dónde estaba parado. El segundo cambio fue físico. Durante los años de estrés con Carlos, había dejado de cuidarme. Estaba con unos kilos de más, barba mal hecha, ropa siempre la misma. Parecía un hombre que había renunciado a sí mismo. Decidí cambiar eso. Empecé a caminar todas las mañanas, no solo para hacer ejercicio, sino para salir de casa, ver gente, recordar que existía un mundo más allá de mis problemas familiares. Me compré ropa nueva, me hice un buen corte de pelo, hasta empecé a usar una colonia que estaba guardada desde hacía años. Parece tontería, pero cuando te ves en el espejo y ves a un hombre bien cuidado en lugar de un pobrecito maltratado por la vida, tu postura cambia, tu autoestima regresa. El tercer cambio, y tal vez el más importante, fue social. Durante años me había aislado, con vergüenza de la situación con Carlos, sin valor para hablar de mis problemas. Ahora que los problemas estaban sobre la mesa, decidí platicar. Empecé a frecuentar de nuevo la asociación del barrio, donde tenía algunos conocidos. Al principio fue difícil. ¿Y Carlos, cómo está? Era una pregunta que venía siempre, pero aprendí a responder con honestidad. Estamos pasando por dificultades. Hizo algunas decisiones con las que no estoy de acuerdo, así que decidimos darnos un tiempo. No entraba en detalles, no hablaba mal de él públicamente, pero tampoco fingía que todo estaba bien. Y descubrí algo interesante. Muchos papás de mi edad estaban pasando por situaciones parecidas. Hijos que no visitaban, que solo hablaban para pedir dinero, que trataban a los papás como bancos o depósitos de conveniencia. Fue en esas pláticas que conocí a don Mario, un señor de 68 años que había pasado por una situación muy similar a la mía. Hijo único que había vaciado los ahorros de la familia y después desapareció cuando se acabó el dinero. Antonio, me dijo una tarde de domingo en la plaza, el error que nosotros los papás hacemos es creer que amor es dar todo lo que los hijos quieren. Pero amor de verdad a veces es decir no, es enseñar límites, es mostrar que las acciones tienen consecuencias. Pero, ¿y si se alejan para siempre? Sí, se alejan porque dejaste de ser banco, entonces nunca fueron hijos de verdad, fueron clientes. Esa frase se me quedó por días. Clientes. Era exactamente eso lo que había sido para Carlos en los últimos años. No un papá, sino un cliente que tenía que mantener contento para seguir recibiendo los beneficios. El cuarto cambio fue redescubrir cosas que me gustaba hacer. Durante décadas, mi vida había girado alrededor del trabajo y la familia. Ya no sabía cuáles eran mis propios intereses, mis propios placeres. Empecé despacio. Volví a pescar, algo que adoraba cuando era joven pero había abandonado cuando nació Carlos. Me compré una caña nueva, busqué un club de pesca, empecé a pasar sábados por la mañana en el lago. Fue pescando que conocí a Jorge, un jubilado de 62 años, que se volvió un amigo de verdad.
Diferente de las amistades superficiales que tenía antes, con Jorge podía hablar de todo, de las frustraciones como padre, de los miedos de envejecer solo, pero también de los planes para el futuro, de los lugares que quería conocer, de las cosas que todavía quería hacer. ¿Sabes cuál es el problema del hombre de nuestra generación?, me dijo Jorge en una de esas pescadas. Creemos que después de los 60 años solo queda esperar la muerte. Pero mira, me jubilé hace 5 años y estoy viviendo los mejores momentos de mi vida, sin la presión de mantener a hijo malagradecido, sin la obligación de agradarle a nadie, solo haciendo lo que me hace bien. Jorge se había divorciado a los 55 años de un matrimonio que ya no funcionaba. Sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez daban señales de vida, pero estaba genuinamente feliz. Viajaba, tomaba cursos, tenía pasatiempos, salía con una viuda de 58 años que también se había liberado de las obligaciones familiares. La vida no se acaba cuando te vuelves abuelo, Antonio. A veces vuelve a empezar. El quinto cambio fue el más difícil: lidiar con la culpa. Aún sabiendo que había tomado la decisión correcta, aún viendo los beneficios prácticos de haberme liberado de la explotación, todavía había noches en que me sentía culpable. ¿Y si está pasando dificultades? ¿Y si me necesita de verdad? ¿Y si estoy siendo un mal padre? Fue el LIC, Joaquín, quien me ayudó a procesar esa culpa. Antonio, contéstame una pregunta. Si Carlos fuera hijo de otro hombre y supieras que está robando al papá mayor, ¿qué dirías de eso? Que el muchacho es un canalla y el papá debería denunciar. Entonces, ¿por qué contigo es diferente? ¿Porque es mi hijo? ¿Y por ser tu hijo tiene derecho a robarte? No, pero no hay pero, Antonio. Ser hijo da derecho a amor, educación, oportunidades. No da derecho a explotar a los papás para siempre. Esa conversación fue liberadora. Entendí que la culpa que sentía no era por haber hecho algo malo, era por haber roto un patrón que creía que era obligatorio, el patrón de que los papás deben aguantar todo de los hijos, siempre, incondicionalmente. Pero existe diferencia entre amor incondicional y tolerancia incondicional. Podía seguir amando al niño que Carlos había sido sin aceptar ser maltratado por el hombre en que se había convertido. 2 meses después del enfrentamiento en el banco, recibí una llamada suya. Voz humilde, diferente de la rabia que había mostrado ese día. «Papá, ¿podemos platicar?» «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre lo que pasó. ¿Quieres platicar sobre arrepentimiento o sobre negociación?» «¿Cómo? ¿Me hablas porque te arrepentiste de lo que hiciste y quieres pedir disculpas genuinas? ¿O me hablas porque tu vida no está funcionando sin el dinero que me quitabas?» Silencio largo. «Papá, estoy pasando por dificultades». «Entonces es negociación. No me interesa». «Papá, por lo menos escúcheme». «Carlos, te voy a escuchar cuando me hables para saber cómo estoy, no para contarme cómo estás. Cuando me hables para disculparte, no para pedir ayuda. Cuando demuestres que te acuerdas de que soy tu papá, no tu banco. Papá, hasta entonces cuida tu vida que yo cuido la mía. Bye». Colgué el teléfono y me di cuenta de algo increíble. No sentí culpa ninguna. Por primera vez en años había establecido un límite claro, y me había sentido bien con eso. 3 meses después, la vida había tomado una forma completamente nueva. Me levantaba sin ansiedad, me iba a dormir sin preocupación, pasaba los días haciendo cosas que me daban placer. Tenía amigos de verdad, pasatiempos genuinos, y hasta estaba pensando en hacer un viaje que siempre quise hacer: conocer las pirámides de Teotihuacán. La casa que antes era un mausoleo de la familia destruida, ahora era mi refugio personal. Reorganicé todo a mi manera, sin tener que consultarle a nadie, sin tener que explicarle mis gastos a un hijo malagradecido. Y cuando me veía en el espejo, veía algo que no veía desde hacía años: un hombre de valor, no un papá fracasado, no un viejo pobrecito siendo explotado.
Un hombre de 64 años que había recuperado su dignidad y estaba construyendo una vida que valía la pena vivir. Lo más importante, había descubierto que la aprobación de los hijos no es obligatoria para la felicidad de los papás, que puedes amar a alguien a distancia cuando ese alguien se volvió tóxico para tu vida, que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para un hombre volver a empezar. Hoy, 8 meses después de esa llamada del banco que cambió mi vida, estoy sentado en el portal de mi casa, tomando un café al final de la tarde y viendo la calle donde viví tantos años. La misma casa, la misma calle, pero un hombre completamente diferente. La casa está más silenciosa, pero ya no es el silencio de la soledad. Es el silencio de la paz. Ya no suena el teléfono con gente pidiendo dinero. Ya no llega nadie a casa fingiendo cariño para revisar mis documentos. Solo soy yo, mis pensamientos y una sensación de control sobre mi propia vida que no sabía que podía tener de vuelta a los 64 años. Las deudas que Carlos hizo a mi nombre se están pagando religiosamente cada mes. Van a tomar todavía unos 7 años, pero sé que van a acabar. Y lo más importante, sé que no van a aparecer deudas nuevas, porque corté el problema de raíz. Su empresa quebró como imaginaba. Trató de buscarme 2 veces más después de esa llamada que le colgué. Una vez mandó a Patricia a hablar conmigo. Otra vez apareció aquí de madrugada, borracho, llorando en la puerta. Las 2 veces mantuve mi posición. Ya no voy a ser banco de hijo irresponsable. Sé que hay gente que va a pensar que fui muy duro, pero es tu hijo, Antonio. Familia es familia. Papá no abandona a hijo nunca. A esa gente le digo, existe diferencia entre abandonar y protegerse. Yo no abandoné a mi hijo. Me negué a seguir siendo explotado por él. Si quiere volver a tener una relación de papá e hijo conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero va a tener que venir como hijo, no como vendedor. Durante estos meses, aprendí algunas cosas que quiero compartir con otros papás que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Primera lección. Amor de papá no te obliga a aceptar cualquier cosa. Existe una diferencia gigantesca entre amar a tu hijo y permitir que destruya tu vida. Puedes seguir amando a alguien sin aceptar ser maltratado por esa persona. Segunda lección. Hijo adulto no es tu responsabilidad. Después de que crecieron, se graduaron, se casaron, la responsabilidad es de ellos mismos. Si tomaron malas decisiones, van a tener que aprender de las consecuencias. Proteger a un hijo adulto de sus propias consecuencias no es amor, es complicidad con la irresponsabilidad. Tercera lección. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Pensé que a los 64 años ya no tenía chance de cambiar nada en la vida. Descubrí que estaba equivocado. La vida no se acaba cuando te vuelves abuelo. A veces vuelve a empezar exactamente en ese momento, cuando te liberas de las obligaciones que tú mismo te pusiste. Cuarta lección. La soledad no es el fin del mundo. Durante años tuve miedo de quedarme solo. Y fue exactamente ese miedo lo que permitió que me explotaran. Cuando acepté que podía vivir solo, descubrí que no estaba realmente solo. Tenía amigos de verdad, personas que querían mi compañía sin querer nada a cambio. Quinta lección. El respeto propio es más importante que la aprobación ajena. Pasé años tratando de mantener la familia unida, tratando de ser el papá perfecto, tratando de agradar a mi hijo para que no se alejara. Cuando dejé de buscar su aprobación y empecé a buscar mi propio respeto, todo cambió. Ustedes que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes están financiando su propia humillación? ¿Cuántos papás por ahí están aceptando ser tratados como banco, como peso muerto, como estorbo que se tarda en morir? ¿Cuántos hombres de nuestra edad están tragándose faltas de respeto en nombre de un amor familiar que solo existe de un lado? Sé que es difícil aceptar que el hijo que criaste se convirtió en alguien que no reconoces. Sé que duele descubrir que décadas de sacrificio fueron interpretadas como debilidad, no como amor. Sé que duele darte cuenta de que te ven como fuente de ingresos, no como papá.
Pero también sé que existe vida después de ese descubrimiento, existe dignidad después de la traición, existe un nuevo comienzo después de la desilusión. Hace 3 meses hice un viaje a Playa del Carmen que siempre quise hacer. Fui solo, me quedé en un hotel sencillo, conocí personas interesantes, comí comidas diferentes, vi el mar que nunca había visto. Fue una de las semanas más felices de mi vida. ¿Saben por qué? Porque estaba haciendo algo para mí, con mi dinero, en mi compañía, sin tener que pedir permiso o justificación a nadie. A los 64 años, descubrí qué tan bueno es vivir para uno mismo, después de décadas viviendo para otros. No estoy diciendo que me volví un viejo egoísta. Sigo ayudando cuando puedo y cuando quiero. Hay una señora viuda en el edificio de al lado que a veces necesita una mano con reparaciones de casa y la ayudo con gusto. Está mi amigo Jorge, que cuando está enfermo voy a llevarle un caldito. La diferencia es que ahora lo hago porque quiero, no porque estoy obligado. ¿Y saben cuál fue el descubrimiento más grande de todos? Que el amor que vale la pena es el amor que no necesita ser comprado. Las personas que me quieren ahora quieren mi compañía, mis historias, al hombre que soy. No quieren mi dinero, mis favores, lo que puedo hacer por ellas. Eso es liberador de una manera que ustedes no se imaginan. Si mi historia tocó su corazón, quiero saber desde dónde me están viendo. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado o hasta su país. Déjenme saber que este mensaje les llegó. Y si conocen a algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan este video. Porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. ¿Ya necesitaron poner límites con sus hijos? ¿Ya se sintieron explotados por su propia familia? Cuéntenme en los comentarios cómo fue su experiencia. Y si esta historia los hizo reflexionar sobre su propia situación, denle like y suscríbanse al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctima, contamos historia de nuevo comienzo. Un abrazo desde aquí de la Ciudad de México, desde la casa que hoy es mi refugio, no mi cárcel. Y recuerden, ustedes construyeron mucho más que una familia. Construyeron a un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos faltas de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 64 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para un hombre reponerse. Si llegaron hasta aquí, es porque esta historia habló con algo dentro de ustedes. Tal vez sean un papá pasando por situación parecida. Tal vez conozcan a alguien que está siendo explotado por su propia familia. O tal vez sean simplemente un hombre que entiende que la dignidad no tiene precio. Sea cual sea el caso, acuérdense de esto. Merecen ser tratados con respeto. Merecen vivir sin ansiedad. Merecen tener personas en su vida que los valoren por lo que son, no por lo que pueden dar. Y si no tienen esas personas hoy, no se desanimen. Yo pensé que a los 64 años ya no iba a encontrar amigos verdaderos, ya no iba a tener alegrías genuinas, ya no iba a tener motivos para levantarme animado. Estaba equivocado. La vida todavía tiene mucho que ofrecer para quien tiene el valor de valorarse.